Bueno, estamos viendo, ¿cierto? Una enseñanza muy, muy hermosa, maravillosa, que se llama sabiduría, ¿cierto? Que es parte de los 7 espíritus de Dios. Recuerden que está el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Dentro de esos espíritus está el de sabiduría, que es el que nosotros estamos viendo en este tiempo, ¿cierto? Una de las cosas últimas que dijo el pastor José en lo que él les enseñó es algunas características de la verdad, ¿cierto? Y una característica de la verdad es que la verdad testifica de Jesús. Ahí se dieron varios textos bíblicos como Efesios 4, Juan 1, Juan 5, Juan 14, Juan 17. También se dijo que la verdad es nuestro refugio. Ahí habían 2 textos bíblicos ahí importantes que eran Salmo 91 y Salmo 40. También que la verdad tiene una cualidad protectora. Y habían 3 puntos importantes ahí que era por la opinión humana, estaba 2 Corintios 13, por el espacio, Salmo 108:4, por el tiempo, Salmo 105, y Salmo 117:2 y Hebreos 13:8, que fue el último versículo, creo que dijo el pastor José en lo que él entregó. No sé si alguien me corrobora eso. Hebreos 13:8 fue el último versículo que él dijo, ¿cierto? Sí, hermano Ariel, ese fue el último. Ahí me están corroborando. Bueno, número 4, la verdad es terapéutica. Esto me gustó mucho a mí cuando yo lo estudié, me gustó mucho esta parte. Tenemos como referencia Juan 8:32, que todos se los debieran de saber de memoria, porque Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos decir que es una función terapéutica? Bueno, la función terapéutica, digamos, en ramas de la medicina, si hablamos de esa parte, se centra en el tratamiento y la prevención de enfermedades. Y su objetivo principal, ¿cierto?, es aliviar, curar o también prevenir afecciones o patologías, ¿cierto?, que puedan mejorar la calidad y la vida de los pacientes. Eso es más o menos la función terapéutica en términos medicinales. Vamos a ver Jeremías 33:6. Si alguien lo puede leer rapidito. También Proverbios 3, del 7 al 8. Si alguien lo puede buscar. Y Primera de Samuel 8, del 4 al 5. La primera es Jeremías 33, 6. 6, ¿sí? Ok, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Entonces la verdad, la verdad, la palabra de Dios, Jesús, que es también la verdad, es sanidad, es abundancia de paz, dice la palabra, ¿cierto? Es salud. También en Proverbios 3, ¿alguien lo encontró? Proverbios 3, del 7 al 8. Amén. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Mire qué tremendo. Refrigerio para tus huesos, medicina para tu cuerpo, para tu carne. Díganme si no es algo terapéutico, la verdad, no es algo sanador, no es algo que trae confort, que trae sanidad para nosotros.
Esto es algo tremendo. Yo cuando estaba estudiando esto me gozaba porque miren lo que es la palabra y yo miraba más allá eh, en términos médicos, cuánta gente enferma, no solamente de cuerpo, sino que de mente, las depresiones, todas aquellas cosas que son almáticas, son por estrés, todas aquellas enfermedades que son, vienen por alguna angustia, por algún problema. La gente paga millonadas. Yo tengo una amiga que pagaba una vez al mes casi 100.000 pesos chilenos, que no sé cuánto es en los otros países, pero 100.000 pesos chilenos igual es harto, bastante, por una terapia donde tú te sientas a conversar con un doctor y que te da algunos tips de cómo tú puedes vivir mejor, de las cosas que puedes hacer, incluso con quién tienes que juntarte, porque eh, eh, también uno de los consejos que dan los terapeutas o los psicólogos, psiquiatras, son de que tenemos, cuando hay problemas psicológicos, problemas de depresión, uno tiene que saber con quién juntarse. Uno tiene que juntarte con personas que tengan depresión también, por decirlo de alguna manera, o personas que estén enfermas. Tú tienes que juntarte con personas que, según ellos, que te aporten buenas vibras, que te hagan sentir bien, personas que te levanten, que te animen. Eso es uno de los consejos que dan los terapeutas, ¿cierto? Una de las cosas que tiene que hacer la persona que llega a su consulta a pedir un consejo. Pero es mucho dinero lo que pagan. Y mire lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Es medicina para nuestro cuerpo. Nos anima, nos levanta, hasta es medicina para nuestros huesos. Dice. Es tremendo si nosotros podemos confiar en el Señor, de que Él es nuestro mejor doctor, de que Él es el que trabaja y que nosotros también tenemos la autoridad para decirle y ordenarle a nuestro cuerpo esa sanidad, ordenarle a nuestro interior que se regenere, que se recupere. Si Jesús hizo milagros, Jesús hizo muchas cosas, Él dijo que mayores cosas nosotros haríamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes creen que usted tiene el poder para hablarle a su cuerpo, para decirle a su cuerpo y ordenarle que su cuerpo se mejore, se regenere, se recupere, que pueda funcionar para cumplir el propósito del Señor en esta tierra? Porque el Señor nos quiere sano, el Señor nos quiere bien, el Señor no nos quiere enfermos ni de nuestro cuerpo, ni de nuestro espíritu, ni de nada. O sea, el Señor quiere que estemos íntegros, completos, que no tengamos afecciones. Muchas cosas de las cuales nosotros padecemos son producto de nuestra ignorancia, de producto de que nosotros maltratamos nuestro cuerpo, producto de que no sabemos vivir, no sabemos comer, no sabemos hacer diferentes cosas y nosotros enfermamos nuestro cuerpo. Pero no es la voluntad del Señor que nosotros estemos enfermos. Jesús venció en la cruz por las enfermedades. Entonces, la palabra de Dios, la verdad de Dios es capaz de ser esa medicina que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor es nuestra medicina? Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, así es. Amén. Tenemos al Amén. mejor doctor, al Rey Amén. de Reyes y Señor de Señores, que hace milagros en nuestro cuerpo. Yo soy producto de un milagro, hermano. El Señor me sanó de cáncer cuando no tenía ninguna posibilidad yo en el tiempo de la pandemia, donde todos los quirófanos estaban cerrados. Me mandaron a la casa y me dijeron, váyase a su casa que la vamos a llamar. Pero antes de eso me dijeron, usted tiene cáncer y la vamos a llamar. La vamos a poner en lista de espera y cuando se produzca un cupo la vamos a llamar. Eso fue la voz de un hombre, eso fue la voz de un doctor. No digo que el doctor no sepa, no digo que el doctor no haya estudiado y conozca el cuerpo, no digo eso. Pero quien tiene la última palabra para eso es el Señor. Y en menos de un mes ya me habían llamado para mi primera operación, en menos de un mes. Al segundo mes me llamaron para la otra operación, donde me dijeron, donde me trataron mejor que en una clínica privada. Yo estaba ahí y la enfermera me dijo, oiga, usted no sé qué tiene con el de arriba, porque usted no debiera estar aquí, porque estamos solamente operando y tratando los casos sumamente graves que están por morirse.
como diciendo, usted tenía que esperar, pero el Señor quería otra cosa. Él quería mi sanidad, quería restaurarme, quería, y puso hasta el doctor, que es un especialista acá en Chile, el doctor Schneider, que Dios lo usó de una manera poderosa para poder, yo llegué a su consulta privada y él me derivó al hospital. Él hizo todo, me pidió la hora, todo, todo, todo. Incluso cuando me cancelaron mi operación, la primera vez que me cancelaron la operación, me mandaron para la casa cuando me habían dicho que yo me presente a operarme. Y llegué allá y había sucedido un caso urgente y se había tardado toda la operación. Y me dijeron, bueno, no la vamos a alcanzar a ingresar, va a tener que volver de nuevo. Y nos fuimos a mi casa, volvimos, no me acuerdo, Juan, si fue la segunda, 7 días después creo que fue, que volvimos. Y cuando volvimos, nuevamente surgió un problema. Y el doctor me dijo, hoy sabes que, mira, tuve un caso muy urgente de una niña que casi se nos va y se largó todo. Pero ni un minuto el doctor me quedó mirando y me dijo, pero tú eres más importante. Y yo dije, Señor, eso fue tu voz. Porque un doctor no puede decirle a un paciente que es más importante que otro paciente. Y eso que salió de la boca de él, que yo sé que él ni se dio cuenta que lo dijo, fue el Dios mismo hablando, diciendo que yo era más importante. Y él dijo, ya, tú eres más importante, me dijo, así que quédate nomás, quédate y te vamos a operar igual. Eso lo hace el Señor. Esa fue voz divina de Dios. Yo no Esquito, pagué un sitio. disculpe que te interrumpa. Papá dice que está esperando entrar. No lo veo. Entonces, esas son cosas que uno se maravilla porque dice, eso lo hace el Señor. No hay nada humano ahí. Hasta un doctor hablando esas cosas que salió de su boca es algo divino. Bueno, este es un paréntesis. Así que sigamos. Eh, ¿Quién encontró Samuel? 8 del 4 al 5. Primera de Samuel, perdón. Amén. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Amén. Samuel desde niño, ¿cierto? Estuvo consagrado a todos conocen la historia de Samuel de gobernar el pueblo de Israel. Primero fue colaborador de Elí, ¿cierto? Y luego fue juez. Y todo Israel conocía, ¿cierto? Que él era un fiel profeta del Señor. Y en esos tiempos era un tiempo de teocracia, cuando Dios ejercía el gobierno era a través de los profetas y de los jueces, ¿cierto? Y Samuel ejerció ambos roles durante muchos años. Él fue muy productivo y su servicio fue muy extenso en lo que él hizo. Y gracias a él, a la intercesión que él hizo, los israelitas vencieron, ¿cierto?, a los filisteos y ganaron muchas ciudades que se habían perdido y pudieron vivir también con bienestar. Entonces, durante el tiempo que Samuel estuvo ahí, ¿cierto?, hubo paz. Los filisteos ya dejaron de atacar y él todo el tiempo Samuel iba y recorría, ¿cierto?, todo el territorio de Israel. Por lo tanto, su labor fue, como dije, fue muy extensa. Pero sin embargo, ahí lo que acaba de leer mi hermano dice que cuando él envejeció, ¿qué pasó? Los dirigentes y todas las tribus de Israel vinieron para pedirle que no continuara, ¿cierto? No continuar bajo el sistema teocrático que ellos querían, que era tener un rey como era de costumbre. No le agradecieron los servicios, simplemente lo despidieron y pidiéndole, ¿cierto?, que cesara sus funciones sin ningún tipo de reconocimiento. Y yo me pongo en la posición de él, que esa actitud tan cruel del pueblo, ¿cierto?, lo molestó.
Eh, y él me imagino que quedó, ¿cierto?, profundamente herido y molesto por esto. Por lo tanto, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? No pataleó, no hizo nada de lo que, ¿cierto?, de lo que a lo mejor uno pudiera pensar en su enojo, en su rabia, pero él pidió una entrevista con el Altísimo. ¿Para qué? Para buscar ayuda, ¿cierto? Y es a veces lo que menos hacemos nosotros. Él quería una ayuda para que lidiara y pudiera descargar su angustia, su molestia, todo lo que estaba pasando en él, en su corazón. ¿Y el Señor qué hizo? Le dio una respuesta muy, muy tranquilizadora. No sé si la leíste, eh, Ariel. Creo que está Yo, en ese mismo, yo leí del 4 al 5, pero del 4 al 5. me da la impresión que después dice, cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces Del se 8, puso a no, ver primera Samuel 8, 8 del 7 al 9 lee, por favor. del 7 al 9. Ya, Sí, perfecto. Pero el Señor dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. amén. Entonces el Señor le dijo, te han desechado a ti. O sea, no te han desechado a ti, perdón, me han desechado a mí, conforme a las obras, ¿cierto?, que ha hecho. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Usó una terapia muy efectiva con él, para que él pudiera apaciguarse y continuar sus funciones por varios años más, ¿cierto? Para que él pudiera después eh, transicionar de ese sistema teocrático al sistema monárquico. Entonces, ¿cuál fue la técnica que usó el Señor? Fue tranquilizarlo. Le dijo, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Tú eres mi representante, ¿cierto? Actúa bajo mis órdenes. Eh, no quieren que yo, ¿cierto?, lo siga dirigiendo. No tomes esto en forma, como decimos nosotros, individual, que no es por ti, ¿cierto? Eh, y en el fondo Dios le dijo, bueno, déjame a mí, yo voy a resolver este asunto. Entonces le dio a Samuel orientaciones para que él pudiera, ¿cierto? O más bien dicho, usó una técnica para que él pudiera cambiar su forma de pensar y mostrar, ¿cierto?, una manera alternativa para que él pudiera recibir ese problema de una manera más tranquila y dejara de molestarse o ya no haya enojo o alguna reacción negativa que le impida a él seguir adelante, ¿cierto? Eh, y bueno, Dios a lo largo de la Biblia también ha usado este método, no solamente con Samuel. Entonces, en este caso, el Señor actuó como un terapeuta, como un psicólogo para la vida de Samuel. Amén. ¿Hay alguna consulta hasta el minuto? Entonces vemos que la verdad también es terapéutica, la verdad nos sana no solamente nuestro cuerpo, sino que también nuestro espíritu, nuestra carne. Y Dios usa esa terapia para poder hablarnos a nosotros también y tranquilizarnos cuando nosotros, ¿cierto? Eh, estamos pasando por alguna dificultad y, y vemos que de repente no tenemos salida o no hay alguna otra cosa que podamos hacer, sino escuchar claramente la voz del Señor para que nos tranquilice, nos hable. Amén. Seguimos entonces. La verdad, número 5. La verdad tiene una cualidad liberadora. Eso lo vemos en Juan 8 del 31 al 32.
¿Alguien lo tiene? La verdad tiene una cualidad Chiquito. liberadora. Juan 8, del 31 al 32, que ya leímos una parte de antes. ¿Sí? Ah, ya era Juan 8, 31, Sí, 32. sí, sí. Okay. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay varias cosas ahí que muestra el versículo. Primero, obedecer. Segundo, verdaderos hijos. Conocimiento de la verdad y libertad a través de esa verdad. O sea, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Si ustedes me obedecen, entonces son mis discípulos, son verdaderos hijos. Y si son verdaderos hijos, van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. Aquí hay también condiciones para eso. Recuerden que cuando Jesús hablaba en intimidad con sus discípulos, dentro de la casa era donde ellos recibían la instrucción y recibían la revelación de todo lo que Jesús les estaba transmitiendo a sus discípulos. Afuera eran parábolas, pero a ellos les hablaba en la intimidad de la casa, la intimidad de la mesa, dentro de la casa, en la mesa con ellos. ¿Amén? La verdad tiene una cualidad honesta y muestra prudencia. La verdad tiene una cualidad honesta y muestra prudencia. Nosotros tenemos que ser prudentes. Es la verdad, la palabra de Dios, nos hace que nosotros, ¿cierto?, nos comportemos de una manera honesta y mostremos prudencia ante ciertas situaciones que nosotros podamos vivir a diario en nuestra vida. Chiquito, disculpa que te Primera vuelva de a Juan interrumpir. 1:8. Disculpa que te interrumpa de nuevo. El papá dice que no puede entrar, que está esperando 10 minutos. Hoy no sé, Connie. Si le pueden enviar el link a su WhatsApp. algo. Envíeselo usted misma. Usted lo tiene. Ya, primera de Juan 1:8. ¿Qué es la honestidad? La honestidad implica, ¿cierto?, mostrar respeto hacia los demás, tener integridad y conciencia. La honestidad es la base de la confianza y la clave de las relaciones sociales. Nos da esperanza, confianza, compasión y mejora la toma de decisiones. Eso es como una definición de la palabra honestidad. ¿Alguien encontró primera de Juan 1:8? Sí, amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Amén. Yo tengo la misma versículo, pero en la Biblia Espejo. Y la Biblia Espejo dice, atribuimos inocencia por nuestros propios esfuerzos bajo la ley del desempeño personal. Es engañarnos a nosotros mismos y deliberadamente ignorar la verdad. La verdad acerca de nosotros no significa que ahora tengamos que negarnos a aceptar que hemos hecho algo equivocado. Entonces la verdad nos lleva, ¿cierto?, a ese plano de poder ser honestos, transparentes, no solamente con nosotros mismos, sino que con los demás, con el Señor. No tenemos que ser transparentes con el Señor porque Él nos conoce, ¿cierto? No tenemos que demostrarle a Dios que somos honestos porque Él nos conoce, pero sí debemos de testificar esa honestidad, ¿cierto?, a través de nuestras acciones, a través de nuestros comportamientos y todo nuestro desenvolver como hijos de Dios. Y todo eso nos lleva, ¿cierto?, también a la prudencia, que a veces nosotros somos muy imprudentes en todas las cosas. Pero tenemos que aprender a ser prudentes. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante.
Entonces, nuestras vidas tienen que cambiar. A veces la gente se pone caretas y no vive de una forma transparente. Tenemos que disponer nuestros corazones para que el Señor pueda glorificarse en esos cambios. No podemos decir que llevamos 20 años en el Evangelio y seguimos siendo los mismos de hace 20 años atrás. Tenemos que reflejar a Cristo. Cristo tiene que revelarse en nuestra vida y tenemos que reflejarlo a través de todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, a ser honestos, a ser prudentes, en todo orden de cosas. Si somos prudentes en las cosas espirituales, también vamos a ser prudentes en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, en su trabajo, en todo lado donde usted se desempeñe. Usted va a mostrar y a demostrar esa honestidad que viene a través de la palabra, que viene a través de la verdad encarnada en su vida, en su corazón. Y prudencia también significa, en hebreo, es biná, B alta, I-N-A, que significa entendimiento, que significa comprender, que significa cordura, que significa entendimiento y que significa inteligencia. Entonces, cuando yo soy prudente, tengo entendimiento, puedo comprender las cosas de una manera distinta, tengo cordura, tengo entendimiento y tengo inteligencia. También la prudencia es sabiduría. Alguien que busque Proverbios 8:12. Jackie, disculpa. Primera de Reyes 4:29. ¿Perdón? Disculpa, te mandé una foto con lo que está del papá, del problema que tiene, que me acaba de mandar. No sé qué problema tiene el papá para entrar. No sé realmente. A lo mejor es su internet, porque yo le reenvié le envié el link de nuevo. Debe ser su tema de internet. Puede ser. Hay que decir. El link es el mismo de la semana pasada. Díganle que estoy sola aquí. Por favor. Jackie, perdóname, ¿Proverbios qué? Ay, me perdí. Deme un segundito. Proverbios 8:12. Primera de Reyes 4:29 también, si alguien lo puede buscar. En la... Proverbios 8:12. ¿Sí? Léalo nomás. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Amén. ¿Alguien puede buscar ese mismo versículo en la NBI? Si alguien, o si usted lo tiene, pastora, en la NBI. Ya, lo voy a leer. ¿Nadie Bueno, lo tiene? en cualquiera de HH NBI. Sí, la NBI, sí. o NBI. Yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. ¿Cuál otra quieres? ¿Qué otra versión quieres? No, esta está perfecta porque está hablando de lo que nosotros estamos diciendo de la prudencia. Y de Dice, la yo, la sabiduría, convivo con la prudencia. O sea, está hablando de que son una. Y poseo conocimiento y discreción. Esa es la versión que quería. Gracias, pastora. En Primera de Reyes 4:29. En Reina Valera puede ser. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que habla de sabiduría y habla de prudencia que van juntas? Van juntas, ¿cierto? Proverbios 3 del 21 al 35
Si alguien lo puede buscar. 13. Proverbios, sí. No, 3. Proverbios 3, ¿qué? Perdóname. Sí. Del 13 en adelante. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos. Ahora escuché. No sé si me escuchaste. No, repítelo por favor, el último versículo. Lo hago así. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Hasta qué versículo leyó, pastora? 17. Hasta el 35. ¿Lo leo hasta el 35? Okay. Sí. Versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tú tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. No intentes mal contra tu prójimo, ni que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. O sea, si usted puede ver estos versículos desde el 13, donde habla del hombre sabio que tiene entendimiento. El hombre sabio tiene solamente ganancia en todos sus caminos, según lo que dice este versículo. Si un hombre tiene sabiduría, si un hombre tiene prudencia, todas estas cosas que enumera son las que él va a poder hacer en su vida. Que un hombre que no va a estar en contienda, que no va a tener envidias de nada, que no va a entrar en maldición de nada, que no va a haber temor. Sus caminos van a ser agradables, dice la palabra, sus sendas van a ser de paz. Es todo ganancia cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos sabiduría, cuando hay un hombre en el cual se halla esa sabiduría y adquiere ese entendimiento y esa prudencia de parte del Señor. Es todo ganancia para nuestra vida. Amén. También, bueno, estamos en el 2, ¿cierto? Punto 5, que es prudencia. También la prudencia es una reacción intuitiva de sentido común. Es una reacción intuitiva de sentido común. Por ejemplo,
Si a ti te persigue un león, la prudencia te dirá, ¿cierto?, que corras o te subas a un árbol, ¿cierto? Porque no es prudente que yo vaya y me enfrente, por ejemplo, al león. O una persona, ¿cierto?, que se tira a un río huyendo de un cocodrilo, sabe que no es el mejor lugar para tirarse porque el cocodrilo va a entrar al río, ¿cierto? O una persona que corre por la carretera cuando te va persiguiendo un coche. ¿Cuál sería lo ideal o lo prudente para esa persona? Es desviarse, tirarse hacia el lado, no sé, pero si sigue corriendo sabe que el vehículo la va a alcanzar. Entonces, esa es una reacción de la prudencia que tiene un sentido intuitivo. Son cosas que son intuitivas y que forman parte también de la prudencia del ser humano. Estos son unos ejemplos solamente. Pero vamos a ver otros ejemplos de esto, de prudencia. Y número 1, ponga usted ahí el consejo de Yetro. Eso está en Éxodo 18 del 13 al 24. El consejo de Yetro. Rapidito, si alguien lo puede buscar y leer, por favor. ¿18 qué? Perdóname. Del 13 al 24. Ok, 13. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Amén. Amén. Aquí voy a dejar que alguien participe. ¿Alguien me puede decir cuál fue el llamado a la prudencia de Yetro? ¿Qué fue lo que él le pidió o le aconsejó, ¿cierto?, a Moisés que él hiciera? Y que Moisés a lo mejor estaba haciendo mal. Estaba sobrecargado de trabajo. No delegaba, estaba él solo. Exactamente. Y formar equipo o grupo. Llevó toda la carga él. Y no, como decía la pastora, no delegaba, no escogía entre todo el pueblo que tenía personas capacitadas, ¿no? Como hoy. Amén. Él vio de inmediato cuando llegó ahí que había algo que Moisés, ¿cierto?, estaba haciendo mal. Dijo, aquí las cosas no van a funcionar de la manera que tú lo estás haciendo. Tú necesitas poner, el consejo de prudencia fue ordenar, hacer un orden, ¿cierto? Le mandó, ¿cierto?, que pueda hacer grupos de hombres, ¿cierto? Primero le dijo de 1000, después fue de 100, creo. De 100. Millares, de centenas, de 50 y de 10. Y de 10. Y que ponga a hombres a trabajar, ¿cierto? Que sean colaboradores de él para que él no lleve una carga tan pesada, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos nosotros? Esta es una pregunta para todos. ¿Cómo le llamamos nosotros a ese sistema apostólico? A ver si alguien me puede responder. Segundo hombre. Ah, exactamente. Muy bien, Carlito.
segundo hombre, y que son la que nosotros le llamamos también la Fue el compañía hermano Ezequías. del segundo hombre. ¿Perdón? Fue el hermano Ezequías. Ah, No, perdón, me equivoqué, estoy... una pregunta, hermanita Jackie. Ezequías, ¿Dijo perdón. usted que era 5 qué este? Perdón, 5.1, 5.2. no, este es el 2.5, estamos viendo prudencia. Estamos dando Ok. ejemplos de prudencia. Ok. Así como dijo el hermano Ezequías, ¿cierto? El Señor también llamó a un orden, y es la compañía que él dijo, claro, compañía segundo hombre, que es la que nosotros apostólicamente estamos enseñando, que debe haber un orden, y la compañía segundo hombre lo que hace es trabajar con el hombre establecido, apoyarlo para que no sea la carga muy pesada. Y es lo que muchos pastores no quieren hacer. Muchos pastores quieren, ¿cierto?, llevar el arca solo, y ahí es donde de repente hay cansancio, de repente es tanto el agotamiento, porque llevar una iglesia, llevar un ministerio no es fácil, es una dura tarea, y por lo tanto uno no puede haber una persona que lo haga solo. Se nos ha enseñado mucho tiempo a poder, a nosotros ser parte de esa compañía. Hemos aprendido que el hombre establecido necesita a sus ancianos, necesita su equipo, ¿cierto?, para respaldarlo en el ministerio. Y esto es lo que Moisés necesitaba, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra de prudencia de Yetro fue a favor de Moisés, ¿cierto? Era para que de alguna manera él hiciera orden, para que la carga, ¿cierto?, fuera más liviana, porque todo lo que se le venía a Moisés era poderoso, entonces necesitaba gente de respaldo. Amén. Así que muy bien, hermano Ezequiel y pastora Angélica, igual y Carlitos, que aportaron. Número 2, Nehemías espiando la tierra antes de construir. Y eso está en Nehemías 2, del 11 al 16. Este es otro ejemplo de prudencia. Nehemías espiando la tierra antes de construir. Si alguien rapidito lo puede leer, por favor. ¿2:16 o 2:6? Del 11 al 16, 2. Capítulo 2, del 11 al 16. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué habían hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. 16. Amén. ¿Cuál era el oficio que tenía Nehemías? ¿Cuál era el oficio Él que era tenía? no, él era el copero del rey. Estás hablando de eso, ¿sí? El oficio. Exacto, sí. Era el copero del rey. Era un oficio importantísimo, aunque uno diga, oh, no era el que le llevaba las copas. No, no era así. Él, por ser copero, llevaba una vida muy, muy lujosa. Disfrutaba de muchas cosas. Pero ¿qué pasó con él? Que cuando él se enteró, ¿cierto?, de lo que estaba pasando en Jerusalén, él renunció a esa vida para regresar, ¿cierto?, a la tierra de sus antepasados, ¿cierto?, a fin de poder reedificar los muros. Él era un hombre era un líder innato de mucha firmeza. Y ser copero era algo ¿cómo podemos decirlo? Era un alto oficial, por decirlo, en la Casa Real. Y la responsabilidad que él tenía era de escoger el vino, probarlo y demostrar, obviamente, que no estaba envenenado, y de presentarlo al rey, ¿cierto? Y él tenía acceso frecuente hacia el rey,
y eso lo hizo un hombre también de influencia en el puesto, así como José, ¿cierto? Que también fue administrador de Egipto, tuvo un lugar privilegiado, también Nehemías tuvo ese lugar privilegiado porque era un lugar de confianza, en donde el Señor lo puso, él era responsable incluso de las comidas. También en muchas ocasiones tal vez fue hasta consejero del rey, ¿cierto? Porque estaba constantemente en la presencia del rey. Pero el rey lo vio triste, ¿cierto? Y eso también era algo que no se podía experimentar en el reinado, o sea, era una sanción de verlo triste, verlo decaído, a lo mejor verlo que estaba sin ánimo o que no estaba llevando las cosas como debía hacerlas, porque él tenía que ser correcto en todo lo que hacía. Por lo tanto, eso igual era, era digno de una sanción. Pero el Señor estaba sobre Nehemías y eso no pasó, ¿cierto? Porque era una persona muy de confianza, que seguramente era fiel y estaba continuamente, ¿cierto?, haciendo toda su labor de forma correcta. Él vivía lejos de su hogar, sin embargo, nunca él abandonó la esperanza de que algún día, ¿cierto?, iba a regresar. Y pasó la mayoría de su tiempo en el exilio, ¿cierto? Era un guerrero de oración también, ponía todo delante del Señor en oración, intercedía a favor de su pueblo todo el tiempo y se preocupó y nunca abandonó la esperanza, ¿cierto?, de la restauración de su pueblo. Alguien que me busque, por favor, Juan 7, del 10 al 18. Dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Hasta qué número dijo, perdón, hermana? Hasta el 18. Ok. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Sí, Entonces pongan como punto número 3, Jesús entra en secreto a la fiesta de los tabernáculos para evitar ser arrestado. Jesús entra en secreto a la fiesta de los tabernáculos para evitar ser arrestado. Ese es el número 3. Aquí dice que los hermanos, ¿cierto?, de Jesús subieron a la fiesta, y aunque en apariencia el propósito de ellos era correcto, en realidad el fin era muy vano, porque si pretendían adorar al Señor, también por otro lado despreciaban al Hijo de Dios que estaba en medio de ellos, ¿cierto? Y esto nos enseña que a veces nosotros podemos tratar de cumplir los rituales y las cosas que están establecidas de forma doctrinal, por decirlo de una manera, pero a veces el corazón está muy lejos, porque queremos cumplir de cierta manera las leyes, queremos cumplir de cierta manera las doctrinas que el hombre ha levantado, pero el corazón a veces está lejos, el corazón dice otra cosa. Y por esta razón Jesús se negó, ¿cierto?, a ir con sus hermanos. Entre ellos había una comunión espiritual auténtica, porque habían lazos familiares, habían lazos, ¿cierto?, sanguíneos, por decirlo de alguna manera, diríamos nosotros ahora, y a veces esos mismos lazos
nos confunden. A veces los lazos sanguíneos no son a veces los que uno quisiera, porque a veces uno está más apegada a los lazos sanguíneos que a los lazos espirituales de sus hermanos. A veces la familia no es como nosotros pensamos que es. Y a veces la familia daña, a veces la familia no entiende, a veces la familia actúa como piedra de tropiezo para nosotros. Y a veces nos confunden, muchas veces la familia es la que saca del propósito, porque a veces la presión es tan grande que finalmente nosotros cedemos, y eso no debe pasar, ¿ya? Y Jesús no hizo caso de eso tampoco. La actitud de él fue muy radical en ese sentido. Él quería evitar subir a las multitudes porque vio que en sus hermanos había incredulidad. Y a lo mejor lo habría hecho acompañado, ¿cierto?, de sus discípulos. Pero sin ninguna publicidad, sin nada. Recuerden que a él lo estaban buscando para meterlo preso. Entonces él quería estar ahí, pero de una forma muy discreta y privada. Y por eso él también se negó. Entonces, ¿cuál sería la prudencia de él? Es esa, que él quería mirar de lejos, pero de una forma privada, una forma discreta, y no haciéndose parte de algo que él consideraba, ¿cierto?, un comportamiento de sus hermanos que no era el adecuado. Amén. Número 4. Pablo circuncida a Timoteo para aceptación de los judíos. Eso está en Hechos 16:3. Pablo circuncida a Timoteo para aceptación de los judíos. ¿Alguien pueda leerlo rapidito, por favor? Hechos 16:3. Dice así: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Entonces Pablo invitó a Timoteo. ¿No está escribiendo a nadie en el chat, hermana? ¿Perdón? Ya no está escribiendo a nadie en el chat. No. Sí, Blanquita, yo estoy escribiendo. Está todo ahí. Ya no se ve, mi amor. Pero sí se ve. No sé qué pasa, pero a mí no se ve. Sí. No se ve. Ya, pero va a quedar grabado igual, así que... Sí. Bueno, Pablo, como le decía, invitó a Timoteo a acompañarle en este viaje misionero. Y fue una invitación que cambió el rumbo de vida, obviamente, de Timoteo, porque marcó el inicio de un discipulado que tuvo Timoteo, que fue muy intenso, muy práctico, y que resultó, ¿cierto?, en ser un gran valor también y aporte para Pablo. Entonces, porque Timoteo fue una persona en la que Pablo confió mucho y que le ayudó y lo dejó también el cuidado pastoral, recuerden, de varias iglesias. Así que el primer paso, ¿cierto?, fue circuncidar a Timoteo. Pablo lo hizo no porque era necesario para su salvación, sino que por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego, lo dice ahí en el versículo que leyó la hermana. Entonces el razonamiento de Pablo era porque por ser un hijo gentil, Timoteo no era circuncidado. Sin embargo, cierto, porque era hijo de una mujer judía, él dijo, bueno, es prudente que nosotros lo circuncidemos. Así él tendría, cierto, Timoteo tendría mayor libertad de poder trabajar entre los judíos y también entrar, cierto, a lugares que a lo mejor, si no lo fuera, era imposible que pudiera entrar, como la sinagoga o qué sé yo, y que eso le perjudicara en contra del evangelio. De este modo, cierto, el ministerio de Pablo y Silas era apoyado por Timoteo y las iglesias eran confirmadas en la fe.
y aumentaban y crecían, ¿cierto? El número cada día, como dice la palabra. Amén. Número 5, Pablo llevó a sus enemigos a que se enfrentaran. Eso está en, espérenme un segundito. Hechos 23, del 6 al 7. Pablo llevó a sus enemigos a que se enfrentaran. Pablo, Hechos 23. Sí. Del 6 al 7. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, hasta ahí, nada más era 23:6, ¿verdad? Del 6 al 7, hermana. Hasta ahí nomás. Perdón. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Amén. Uno pudiera pensar, esto no es prudencia, ¿cierto? Que se dividan. Pero al parecer Pablo, ¿cierto? Observó que en la audiencia que no iban a recibir el evangelio, así que Pablo dejó, ¿cierto? De predicar y hizo lo que pudo, ¿cierto? Para preservar su libertad. La idea de Pablo, ¿cierto? Era dividir a los que eran del Sanedrín para hacer porque por un lado estaban los fariseos y por otro lado, ¿cierto? Estaban los sanedrines, que los fariseos empatizaban con él, pero si ellos lograban unirse, se iban a ir todos contra él. Entonces, él, ¿cierto? Quiso dividirlos por eso, ¿ya? Por supuesto que el centro del evangelio de Pablo era la resurrección de Jesús, ¿cierto? Pero él ahí estaba siendo juzgado por la resurrección de los muertos. Entonces, cuando empezó a hablar de esto, se produjo la distensión entre los fariseos y los saduceos, y ahí se dividió. Entonces, y ellos empezaron a decir, es como decir, si quieres, como hay un dicho que dice, si quieres derrotarlos, tienes que dividirlos, ¿cierto? Los saduceos, recuerden que eran los teólogos liberales de ese tiempo, y negaban la realidad de que después de la muerte existía una vida. Y los fariseos tenían más, ¿cierto?, posibilidades de alguna manera de encontrar algún acuerdo con los creyentes, porque de alguna manera estudiaban y eran más apegados, ¿cierto?, a la Biblia en ese tiempo. Así que eso pasó, que fue, la división era, ¿cierto?, de alguna manera o sea, él causó la división para que uno de los dos, ¿cierto?, estuviera al bando de él. Pero finalmente, ¿cierto?, lograron que Pablo, ¿cierto?, pudiera ser enviado a otro lugar porque corría peligro. Amén. Número 6. Huir en tiempos de peligro, que aquí está, es lo que acabo de hablar, también está acá en Hechos 14. Hechos 14 del 5 al 6. Y Hechos 17 del 10 al 15 también habla de lo mismo. Voy a leer yo Hechos 14 del 5 al 6. Pero cuando los judíos y los gentiles entraron, espérame, se me corrió un poquito aquí cuando los judíos entraron, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, a pesar de que había mucha oposición, Pablo y Bernabé continuaron, ¿cierto?, predicando con denuedo y dando testimonio de lo que era la palabra del Señor y tocando la vida de todas las personas. También en el versículo dice que los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron también para apedrearlos y enfrentarlos. Y cuando se vieron obligados a esto, los llevaron, ¿cierto?, a otra ciudad. Y huyeron, o sea, esa fue la prudencia, que huyeron, porque ellos no querían convertirse en mártires,
sino que ellos querían seguir predicando el evangelio, pero a veces uno tiene que saber cuándo tiene que retirarse de un lugar, cuándo tiene que salir. No es huir por miedo, sino que protegiendo la integridad del mismo, ¿cierto? Así que eso también es prudencia. Amén. No sé si me dan unos minutitos más para poder terminar esta parte. Me queda poquito. Sí, hermana, amén. Adelante. Bueno, de mi parte, adelante. 3 minutitos más, que es la número... no, que es el otro versículo, perdón. Hechos 17 del 10 al 15, porque el otro lo leí yo. Hechos 17 del 10 al 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Amén. Ahí dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Así que dos cosas habían ganado los bereanos, por decir. Primero, recibieron la palabra, dice, con toda solicitud. Segundo, ellos escudriñaban cada día la escritura para ver si las cosas eran así, ¿cierto? Ellos escudriñaban la escritura cuando Pablo enseñaba para ver si la enseñanza era verdaderamente bíblica, porque ellos no aceptarían, ¿cierto?, una enseñanza sin haberla revisado ellos mismos, o sea, para saber si realmente las cosas que él decía eran así. Entonces, cuando ellos escucharon a Pablo enseñar, su reacción inmediata no fue, por ejemplo, no sé, pues este es un buen orador, o qué predicador tan bueno, o qué poderoso lo que él dijo, o, o qué gracioso, ¿cierto? O qué palabra tan bonita, no sé. Al contrario, ellos querían saber las cosas. Ellos querían cerciorarse si realmente este hombre estaba enseñando la verdad. Nosotros debemos de escudriñar cada día la escritura para ver si estas cosas, ¿cierto?, son así. Para ellos valía la pena el trabajar, el dedicarse, investigar lo que la palabra de Dios les decía. Y como la enseñanza de Pablo, y la enseñanza de Pablo, digo, coincidía con lo que está en la Biblia. Entonces escudriñaban cada día la escritura para poder averiguarlo. Y no fue simplemente una ojeada rápida. No fue que realmente vieron así y dijeron, no, ya está bien lo que dice, sino que seguramente estudiaron mucho, pasaron mucho tiempo ahí en la palabra para poder ver si realmente era así. Porque para ellos esto no era solamente un libro bonito, no era una poesía, o no era una cosa de misterio, de saber revelación, o una inspiración espiritual, sino que era mucho más. Era un libro de verdad, y esa verdad tenía que ser conocida por ellos y para poder transmitirla también. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Pablo predicó, habían corazones abiertos, corazones que estaban ahí atentos, mentes que estaban despejadas y conectadas con lo que se estaba enseñando. Porque si hay un corazón cerrado, si hay una mente que no está alineada para poder escuchar la palabra, porque mucha gente está sentada, mucha gente está ahí, tal vez con ganas de querer aprender, pero su corazón está lejos, o sus pensamientos están en otro lado. Entonces no pueden captar, no pueden conectarse con lo que se está entregando. Entonces, estas dos cosas era una cualidad de los de Berea que lo hacían más nobles que los que estaban, dice la palabra, en Tesalónica. Entonces, Pablo no tenía nada que temer porque él estaba
diligentemente entregando, ¿cierto?, la verdad. Así que él no tenía nada que temer, porque estaba entregando lo preciso. Y bueno, y eso fue lo que pasó en Berea. Entonces, y cuando los judíos, ¿cierto?, de Tesalónica supieron que en Berea se estaba anunciando la palabra de Dios, fueron allá, ¿y qué es lo que hicieron? Dice la palabra que alborotaron a las multitudes. Lo mismo también había pasado en Antioquía, porque esta había sido como la quinta vez, o la quinta ciudad, perdón, a la cual Pablo lo habían echado por una multitud que estaba enfurecida, alborotada, ¿cierto?, por envidiosos líderes judíos que querían sacarlo, que no querían que él hablara. ¿Y qué hicieron los hermanos? Inmediatamente, ¿cierto?, enviaron a Pablo, dice la palabra, hacia el mar, hacia Atenas. ¿Por qué? Porque temían por su vida. Pero Silas dice que se quedó y Timoteo también se quedaron ahí, y eso es una muestra más de los hijos fieles que él tenía, de que había una pasión por plantar iglesia, no solo por reunir a las personas, no solo, ¿cierto?, por lograr conversaciones o por reunir a personas, sino que ellos mostraron, ¿cierto?, que realmente había una pasión dentro de ellos por poder enseñar de las cosas del Señor y de poder formar y fortalecer a los cristianos, ¿cierto?, en ese tiempo. Entonces, Silas y Timoteo también, ellos como hijos, querían cumplir esta labor, que era tan hermosa. Así que, bueno, hasta aquí vamos a quedar, porque sé que me pasé mucho rato, pero fue porque igual hubieron varias interrupciones. Así que, si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, no avanzamos mucho en realidad, pero es importante que vayamos entendiendo qué es lo que es la prudencia, cómo yo me puedo comportar. Dimos ejemplos de hombres que usaron la prudencia para en sus vidas, ¿cierto?, con situaciones que experimentaron, y que no lo digo yo, lo dice la palabra, lo leímos, que es necesario ser prudente, es necesario la prudencia en nuestra vida. Así que si hay alguna pregunta o algo en cuanto a lo que hemos hablado. ¿Están muy aburridos? No, para nada. Está buena la enseñanza, hermana Jackie. La prudencia y la sabiduría vienen de la mano, ¿cierto? Y la prudencia también es conocimiento. Bueno, yo di la definición también de lo que era. Y la prudencia es importante en nuestra vida, hermano. Tenemos que ser prudentes. A veces nosotros pensamos que Dios avala todo, pero no es así. En las cosas espirituales también tenemos que ser prudentes. Yo he visto unos videos de unas iglesias que realmente que da pena de cómo hacen el ridículo las cosas espirituales. Se tiran al piso, saltan 2 metros para arriba pensando que el Espíritu de Dios está ahí tomándolo. Y eso no es prudencia, hermano, eso no es prudencia. Es una falta de respeto a las cosas del Señor. Las cosas del Señor no son así. Dios, en toda la palabra nosotros vemos que Dios es un Dios de orden. Y siempre Dios, así como Yetro, ¿cierto?, le dijo a Moisés que tenía que ordenar su cuento, ordenar su campamento, porque era la única forma de que él pudiera liderar de una forma correcta y que no hayan disturbios y no hayan situaciones en las cuales se le escaparan de las manos. Él le dijo, tienes que ordenar todo, tienes que dejar que otros te ayuden, porque el Dios es un Dios de orden. Y la iglesia en este tiempo se ha convertido en un desorden y hay mucha falta de la prudencia. Hay mucha falta de sabiduría en las iglesias. Cuando nosotros vemos eso, decimos, por eso la gente no quiere llegar a la iglesia, porque la iglesia ya es un caos, es un desorden, es una cosa que ya no tiene, ya se desbandó, hermano. No quiere decir que nosotros estemos como estatuas en la iglesia, como una momia ahí, no. Sino que nosotros tenemos que ser prudentes en las cosas, actuar con sabiduría, con discernimiento, pensar, ¿esto es correcto? ¿Es de Dios que yo me comporte así en la casa del Señor? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto edifica la casa de Dios?
¿Será que esto edifica a algún hermano? Porque hay cosas que nosotros hacemos que no edifica a nadie. No edifican nuestras vidas ni la vida de los demás. Entonces la prudencia es importante. Por algo el Señor la tiene ahí, hay ejemplos de eso y eso es lo que nosotros queremos compartir también con ustedes. Hay muchos ejemplos más, pero estos que dimos son como los más significativos. Bueno, perdón, hermana, ya que hay entre todo eso, hay lugares donde se permite danzar. Ustedes vieron en Cuaxa, o sea, está en el Ministerio de Danza y a veces cuando tienes la libertad y el espíritu de tomar, danza uno. Digamos, ahí podría ser usted ahí donde está mencionando que no, eso no es correcto. No me refiero a la danza, hermana. Me refiero a situaciones que pasan dentro de la iglesia que son desorden. La danza, sí, porque a he visto Dios en otros no lugares es... que saltan demasiado, aunque también he oído y he visto que pues dicen que, o sea, que el espíritu de la persona a veces se manifiesta de diferente manera, o sea, que no soporta tanto la presencia que pues brinca o hace diferentes Mira, le doy cosas. un ejemplo. No estoy hablando de danza, ni de alabanza, ni de nada de eso. Estoy hablando de situaciones que los pastores hoy están haciendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, un pastor que levante el pie y tira la unción y se caen 2 o 3 para allá. Sí. O que pone una Biblia y le dice al que venga allá y que no puede pasar de la Biblia para acá y que tiene una Biblia al piso. Eso no es correcto, hermano. Claro que Eso no Dios nace. no se agrada con esas cosas. Dice quién hace eso. ¿Cómo yo voy a estar tirando un poder a la persona así con la mano, una unción y que se caigan o que den vuelta? O yo le hago así y la persona empieza a girar como un remolino. Eso es un show. Ahora, Eso no... ahora una pregunta, lo que usted dijo ahorita, precisamente hace 3 días, 4 días, oí a un siervo, estábamos aquí juntos y casa, y estaban escuchando no sé quién tiran, era un conferencista, algo cristiano, ahí en el YouTube. Entonces le decía, como mencionó usted ahorita, que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y él mismo dijo, ¿por qué han agarrado esa forma de hablar? Porque dicen así, a ver, que me digan un capítulo donde digan que Dios es un Dios de orden. Si el Señor aún así no puso un orden, Él siempre hacía cosas que sacaban a veces de sí muy diferentes, o sea, Dios no es, dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia que es un Dios de orden? ¿Por qué agarran ese? Es un cliché que han agarrado a decir todos, de repetir. Uno lo dijo, dice, pero que me digan, dice en la Biblia, ¿dónde? Mire, cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo a Moisés, Él no solamente dijo cómo lo hicieran, sino que las personas que deben estar a cargo, los colores. Dios siempre ha hablado en toda la Biblia, Dios es un Dios de orden y de precisión. Cuando Dios mandó a Noé a hacer el arca, le dijo cómo tenía que hacerlo, las medidas que tenía que hacerlo, todo. ¿Eso es orden o no es orden eso? Eso es orden. Porque si no, Dios pudiera decir, mira, Moisés, haz un tabernáculo como a ti se te ocurra. Busca unos palos por aquí, por allá, haz una carpa y hazlo como tú quieras. Podía haberle dicho a Noé, haz un barco como tú quieras, mira, tú haz lo que tú quieras, pero no, Dios le ordenó y le dijo, porque hay un orden. Dios siempre ha sido ordenado y vimos ejemplo, ahora mismo vimos un ejemplo de eso. Entonces no puede la gente decir que Dios no es un Dios de orden. Sí, Lo que pasa es sí. que los que traen desorden a la iglesia son los que no quieren entender eso, porque obviamente hay un desorden en su iglesia. Entonces ellos no quieren saber de orden, porque no les conviene. Pues también, solo con decir los mandamientos, perdón, solo con decir los estatutos y las reglas que el Señor nos ha dejado, o sea, su palabra en los evangelios, ahí vemos, ¿no? Es para llevar una vida en orden ante Él, ¿no? Así es. Amén. Ariel, ¿tú querías decir algo, perdón? Bueno, Dios demostró desde el primer libro, desde Génesis, mostró el orden. Desde el primer momento que empezó a crear cosas. Todo lo fue creando en orden.
no creó las cosas de manera desordenada. Entonces, ahí nos marca todo hacia adelante. Dios, desde el primer momento, mostró orden. Por eso que dices tú, Dios es un Dios de orden. Ese es mi aporte. Así, gracias, hermano. Ahí creo que está el pastor. Entró el pastor ahí. Hello. Hello. Hola. No, está ahí, pero no debe tener algún problema con su internet, yo creo. Papá. Bueno, mis hermanos, no hay ninguna pregunta. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias por estar conectados. Gracias por su tiempo que han apartado para el Señor. Y quiero pedirle a mi hermano Héctor que pueda cerrar este tiempo con una oración. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que hemos tenido, Señor, de enseñanza y de impartición de tu palabra. Señor, gracias. Bendecimos, Señor, a los que están presentes, Señor, a los que no han estado también, Señor. Tú sabrás los motivos por los cuales ellos no se han conectado, Señor, por este medio. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú puedes darnos entendimiento, Señor, en estas clases, Señor. Darte las gracias porque tú abres nuestros sentidos, Señor, nuestros discernimientos, para poder llegar a la profundidad de lo que tú nos quieres enseñar, Padre Celestial. Señor, te doy las gracias por todo lo que tú haces por nuestra vida, Señor, cotidiana. Sabemos que dependemos de ti en todo momento, Señor, que sin ti no somos nada. Amén. Gracias una vez más, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Señor. Bendice, Señor, una vez más a todos los que están aquí presentes, sus hogares, sus familias, y que tengan un sueño profundo de descanso en tu armonía, Señor, y con tu paz, porque tu paz supera todo, Señor. Tu amor supera todo entendimiento. Sí, Danos Señor. tu paz, Señor. No nuestra paz, sino tu paz, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Mis hermanos, bendecidos, les amamos. Gracias por estar conectados. Nos vemos la próxima Feliz noche. semana. Chao, chao. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Pasen hermosa Feliz día a noche. todos. Chao. Gracias, hermana. Bendiciones.